¿Ahora me ves? ¿Ahora no me ves? ¡Hey! ¿Qué tal, dragones? Como todo, esta es la guía de support y vamos a hablar de los ítems míticos nuevos que han puesto y de los objetos que estaban antes y que han sido mejorados un poquito, ¿vale? Vamos a empezar con el Sureya, sigue siendo lo mismo que cuando lo activas te da velocidad de movimiento, pero aparte también te da un entre 40 y 60 de daño mágico según el nivel del aliado que tenga. Y después la pasiva mítica da un 2,5% de velocidad de movimiento por cada objeto legendario que te haga. El Solari da un escudo, ahora ya no es escalado por vida máxima, sino es un escudo fijo de 250 a 420 según el nivel de los aliados, ¿vale? Y otorga a los campeones aliados armadura de resistencia mágica. Cuando te lo compras da 5 y por cada objeto legendario que te haga da 2. Al fin y al cabo yo creo que el Solari sigue siendo la misma no es un gran cambio para el Solari para que esté super cheto. Es que si llegan a poner más en más resistencia mágica estaría super chetado, así que esto o sea que ahora sí yo creo, no creo que le hagan más cosas. Vale, vamos ahora a hablar del tema del objeto de tierra de visión inquieta, que la verdad que es un objeto que me gusta mucho. Lo único que tengas que comprarlo y después te comprarlo otra vez para tener como el ítem completo es lo que me desagrada un poco. Pero bueno, este objeto se consigue a nivel 13, lo puedes comprar a nivel 13, ¿vale? Y se upgradea a este objeto cuando hemos colocado unos 20 guardianes de visión, ¿vale? En este momento yo tengo 19, voy a poner otro más y se me mejora. ¿Qué hace este objeto mejorado? Nos permite poner un guardián de control más y 4 guardianes de normales, invisibles. Vamos a comprar guardián de control, que aparte nos permite guardar guardián de control en esta cajita, por así decirlo. Y venga. Vale, ¿veis? El límite es 1, pero con este objeto mejorado ya podemos poner 2. Esto es increíble, sobre todo en late game, para tener mucha más visión y mucho más control en objetivos y en todo. Os recomiendo que este objeto lo compré de últimas, porque no merece nada la pena comprárselo como de segundo o tercer ítem de super, pero no merece la pena. Porque hay otros objetos mucho mejores, como la redención, el C que es increíble ahora, la verdad, que permita dar daño por vida máxima, es que es una locura. Y os digo eso, el último ítem. ¿Qué pasa? Que después para mejorarlo la última tienes que pagar más todavía. Y la verdad que, gente, os siendo sincero, estoy intentando grabar 3 o 4 días una partida entera para que la veáis usando este objeto también y con otros combinados, como por ejemplo el mandato imperial que ahora os pondré imágenes, o la renovación de Peronar, y es imposible. En una partida llega a que yo pueda upgradearme este objeto completo. Este objeto lo que hace es darnos velocidad de habilidades y 10% de velocidad de movimiento. ¿Qué pasa? Es un objeto interesante llegar a upgradearlo. Eso ya depende de vosotros, ¿vale? Tengo que deciros, si no sabéis, que la velocidad de habilidades, entre más velocidad de habilidades tengamos, menos porcentaje CDR nos va a dar, ¿vale? Yo he llegado a tener un 135 de velocidad de habilidades y solo me permite tener un 57% de CDR. No sé por qué lo ha hecho así Riot Games, pero bueno, sus razones tendrán. Y ahora os voy a enseñar el tema de la renovación de Piedra Lunar y el mandato imperial, ¿vale? La Piedra Lunar lo que hace es que cuando tú estés en combate y tires habilidades o básicos, vas a estar curando a tu campeón aliado con menos vida y le vas a estar dando un sustain tremendo. Sí que es cierto que ahora mismo la curación no es que sea tan elevada y en el próximo parche lo van a bufar y va a ser una curación de 60-90, bastante bueno. También la curación, entre más tiempo peleas estés, más vas a poder curar, aumentando hasta un 150% el escalado de la curación, que es una locura. Os recomiendo utilizar este ítem en composiciones de equipo en las cuales vais a estar mucho tiempo en teamfight, ya que sabiendo esto de que la curación aumenta, os interesa muchísimo que la pelea dure muchísimo tiempo para meter tanto sustain a vuestros aliados que al fin y al cabo ganéis la pelea por sustain, porque os está dando muchísima curación. Aparte, este ítem también tiene un 2 segundos de CDR, por lo tanto no es algo tan chetado de estar jugando siempre, sino que tienes ese cooldown de 2 segundos. Y después la pasiva mítica del ítem es que te da velocidad de habilidades por cada objeto legendario que te hagas. Por lo tanto, vas a tirar habilidades muchísimo más rápido, curaciones. Además, combinándolo con una redención, este ítem funciona perfecto
efecto de mil maravillas, ya que encima la redención aumenta un 10% de tus curaciones, más el efecto en área de la activa, que aumenta mucho más la curación en área. Por lo tanto, este objeto va de perlas en teamfights largas y con el objeto de la redención va increíble. Pasamos ahora al mandato imperial. El mandato imperial lo que hace es que cuando stuneamos o ralentizamos a un enemigo, le aplicamos una marca y le infligimos entre 60 a 100 de daño mágico. Y si en esos 4 segundos que está la marca activa, nuestro aliado le pega un golpe, sea un básico, habilidad o tal, estalla la marca haciendo mucho más daño y dándonos posicionamiento. Y tiene un 6 segundos de enfriamiento este ítem, porque si no estaría más chetado que vamos, gente. Y después la pasiva mítica nos da 15 de portabilidad por cada objeto legendario. Campeones que recomiendo con este ítem: Alistar es increíble, Nautilus, ya incluso una Nami. Gente que tenga stun, ralentizar. Y por último vamos a hablar de los dos nuevos ítems legendarios que han puesto de support, que es el purificador tecnoquímico que mete heridas graves, y si stuneamos a un enemigo aumenta un 60% las heridas graves. Y del bastón de agua fluida, que es por cuando tienes un AP carry en tu línea para potenciar aún más sus habilidades y su poder de habilidad, además da evolucionamiento, que es como la contraparte del ser ardiente, que es de meter básico. Bueno, dragones, y hasta aquí los nuevos objetos de support que han puesto. Hay algunos bastante interesantes, hay otros que, bueno, que necesitan un pequeño UFO, pero por lo general bastante bien. Si os ha gustado la guía, estaría increíble que le dieseis un like y os suscribáis para no perderos más guías de esta. La próxima guía no sé si la haré del top o del medio, no sé, ya veré. Y nada más, un fuerte abrazo, dragones, y ¡chao!